Hola, en este audiolibro hablaremos sobre la breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Capítulo 5. Las partículas elementales y la fuerza de la naturaleza. Aristóteles creía que la materia del universo estaba formada por 4 elementos básicos: tierra y agua que tendían a unirse, y fuego y aire que tendían a elevarse. Pensaba que la materia era continua, es decir, que podía dividirse y volver a dividirse infinitamente. Su colega Demócrito no estaba de acuerdo y creía en los átomos. La discusión siguió hasta que en 1803, cuando John Dalton descubrió la existencia de las moléculas. Einstein aportó pruebas importantes al explicar que el movimiento aleatorio del polvo en el líquido se debía a la colisión de los átomos del líquido y partículas de polvo. J. J. Thomson ya había demostrado la existencia de los electrones, y más tarde Ernest Rutherford demostró que el átomo tenía un núcleo alrededor del cual orbitaban los electrones. James Chadwick descubrió que el neutrón que no tiene carga formaba el núcleo de un átomo junto con el protón descubierto anteriormente, y más tarde ganó el premio Nobel por su descubrimiento. A mediados del siglo XX, Murray Gell-Mann descubrió los quarks y ganó el premio Nobel por su trabajo sobre ellos. Hay 6 sabores de quarks, que son up, down, strange, charm, bottom y top. Los quarks forman el protón, el neutrón y el electrón. Los científicos pueden crear otras partículas a partir de los quarks, pero estas son inestables. Las partículas tienen una propiedad llamada spin, que revela el aspecto de una partícula desde distintas direcciones. Una partícula con spin 0 es como un punto. Se ve igual desde cualquier ángulo. El spin 1 significa que es como una flecha, debe girar una vez para tener el mismo aspecto desde el mismo punto de vista. El spin 2 significa que la partícula puede girar hasta la mitad y tener el mismo aspecto, y así sucesivamente. Existe un spin medio que significa que una partícula debe girar 2 veces para tener el mismo aspecto. Las partículas de spin medio son todas las que toman forma como materia. Las partículas de spin 0 y 1 y 2 crean fuerza entre las partículas de materia. Si el mundo hubiera sido creado sin el principio de exclusión, los quarks no formarían protones y neutrones, independientemente bien definidos. Ni tampoco estos formarían junto con otros electrones átomos independientes bien definidos. Todas las partículas se colapsarían formando una sopa densa más o menos uniforme. Esto fue un entendimiento adecuado del electrón y de las otras partículas. La teoría de Dirac fue la primera que consistía con la mecánica cuántica y con la relatividad especial. El electrón debería tener una pareja, sea antielectrón o positrón. El positrón se descubrió en 1932 por teoría de Dirac. Por mecánica cuántica, las fuerzas y interacciones entre partículas materiales son por partículas de spin entero. Una propiedad importante de las partículas portadora de fuerza es que no obedecen el principio de exclusión. No existe límite de números y estos se pueden agrupar en 4 categorías, por la intensidad de la fuerza que transmiten con la que interactúan. La primera categoría es la fuerza gravitatoria, fuerza universal, de acuerdo a la masa o energía. La segunda es la fuerza electromagnética, que interactúa con partículas cargadas eléctricamente, como electrones y con los quarks, pero no con partículas sin carga. La tercera se hace llamar fuerza nuclear débil, la responsable de la radioactividad, quien actúa sobre las partículas materiales de spin en media, siendo la cuarta fuerza de interacción nuclear fuerte la que mantiene a los quarks unidos en el protón y neutrón. Algunos experimentos realizados con grandes aceleradores de partículas indican que a altas energías las interacciones fuertes se hacen menos intensas, y en donde los quarks y los gluones se comportan casi como partículas libres. El éxito de unificar las fuerzas electromagnéticas y nucleares débiles llevó al intento de combinar estas fuerzas con la interacción nuclear fuerte en teorías de gran unificación. Estas teorías no son completamente unificadas ni incluyen la gravedad, pero podrían ser un primer paso hacia una teoría completa. A altas energías se espera que estas 3 fuerzas tengan la misma intensidad y que las partículas materiales sean esencialmente iguales. El texto también habla sobre la energía de la gran unificación, la imposibilidad de comprobarla directamente en el laboratorio debido a la falta de financiamiento, y las consecuencias a baja energía que sí pueden ser comprobadas. Una de estas consecuencias es la predicción de que los protones pueden decaer en partículas más ligeras, lo cual se puede medir experimentalmente mediante la observación de una gran cantidad de materia con un número elevado de protones. Varios experimentos han sido llevados a cabo sin evidencia definitiva del decaimiento del protón o del neutrón.
También menciona que la vida media del protón se estima en más de 10 billones de años, lo cual es mayor a lo predicho por la teoría de gran unificación más simple. Se necesitarán experimentos más sensibles para comprobar estas teorías. Además, se plantea la posibilidad de que nuestra existencia sea consecuencia del proceso inverso, la producción de protones y quarks a partir de una situación inicial en la que solo había quarks y antiquarks. No hay evidencia directa de si otras galaxias están formadas por materia o antimateria, pero se cree que todas estas están compuestas por quarks en lugar de antiquarks. La desigualdad en las cantidades de quarks y antiquarks es favorable, ya que si fueran iguales, casi todos se habrían aniquilado en el universo primitivo, dejando solo radiación y sin posibilidad de formar galaxias, estrellas o planetas. Las teorías de gran unificación pueden explicar por qué el universo contiene más quarks que antiquarks, a pesar de haber empezado con la misma cantidad. Es interesante cómo el descubrimiento de que las leyes de la física no son las mismas para partículas y antipartículas, así como la falta de conservación de la asimetría CP en ciertas desintegraciones, nos lleva a comprender por qué hay más quarks que antiquarks en el universo. Esto se debe a que las transformaciones de quarks en antielectrones y antiquarks en electrones fueron más probables en los primeros instantes del universo debido a estas diferencias en las leyes físicas. Es bastante interesante sobre la simetría T y la teoría de gran unificación.